los dos solitos hablando sobre, más que sobre Huachipantu, el Buñol Tripantu, que ya lo conversamos la semana pasada, hablando en general sobre la espiritualidad mapuche, que eso incluye sin duda también al Buñol Tripantu. Así que eso va a ser el tema un poco de hoy. Peñi. Mari Mari Compuche. Peñi, le quería pedir un favor también. Sé que pudiese revisar redes sociales a ver si estamos transmitiendo bien. Mientras tú te Ah, ya. revisas, Bueno, yo, bueno, gracias a todos por vernos nuevamente un siguiente jueves de los tantos que ya llevamos. Nuevamente, como decía el eso Peñi estamos. Nelson, eh, pedirle disculpas a nombre del Wenui Jaime Coloma. Eh, este tema de tener varios trabajos y las redes sociales y bueno, todos tenemos diferentes compromisos que nos van apareciendo de la nada. Pero bueno, hoy día, como bien decía el Peñi, vamos a conversar un poquito acerca de lo que sería ya la finalización del Guiñol Tripantu, pero también enfocarnos un poco en la espiritualidad mapuche, ya a través de la historia, como a través del tiempo, cómo se ha abordado también desde la perspectiva Winca todos estos eventos, por ejemplo, como el Guiñol Tripantu, entre otros, cómo estos eventos los ve la occidentalidad. Ya primero desde la mirada del español, después desde la mirada chilena, argentina y en la actualidad también, cómo se ha ido desarrollando. Yo creo que es importante darle un sentido histórico a la espiritualidad, a todo lo que conlleva las diferentes ceremonias, diferentes eventos naturales que el pueblo mapuche va celebrando. Nelson. Bueno, ya sabemos, el Buñol Tripantu ya estamos a 25. Y algo interesante, ¿ah? Y que se da el debate. Yo insisto, yo con Juan Carlos, o Juan Carlos y yo no somos eh, meteorólogos, ni conocemos, somos expertos en los movimientos de la Tierra, ¿cierto? Pero se discute mucho dentro del mundo mapuche si el Huachipantu es primero un día, el día 21, es el día 24, que son los dos días que más se debate, que el 24 es el día más largo y el día 21 es la noche más larga. Y otros que es un ciclo, dentro de los cuales me encuentro, que soy esa idea. Pero lo cierto es que no es que el 21 sea la noche más larga o el 24 sea el día más largo, porque esto va variando, porque el calendario por el que nos basamos y que están los números 21, 22, 23, 24, es un calendario gregoriano, occidental, que no se acomoda al movimiento de la Tierra y acá en el hemisferio sur y desde una perspectiva mapuche. Entonces, los días van cambiando en la medida que van pasando los años. Así que les puedo decir que el día 21, la noche más larga, un año es, y el otro año el 22, y el otro año a lo mejor el 20, y lo mismo con el 24. Así que eso va variando. Por eso yo creo que el ciclo es lo más adecuado, y si alguien ya vive con un calendario lunar como los antiguos, puede, puede realizarlo. Bueno, con Juan Carlos queríamos conversar también sobre la historicidad, cómo la cultura mapuche ha ido manteniendo ciertas prácticas en el tiempo, desde la llegada de la primera invasión, ¿cierto? La invasión española hasta el día de hoy. Y si nos vamos hacia atrás, desde la llegada de los españoles encontramos con una serie de antecedentes de lo que notan los cronistas, de algunas prácticas religiosas, formas, llamémosle religiosas, entendernos, formas de bailes que puedan haber habido, eh, de la manera el canto mapuche, de los discursos mapuches, la rogativa mapuche, que se han ido reproduciendo en el tiempo. O sea, desde la llegada de Pedro Valdivia nos encontramos con formas de ser que hoy en día se han ido, que se mantienen y perduraron el tiempo. Una que quiero mencionar, y que es bien conocida, cuando llegan los españoles aquí a la zona de Concepción, del Valle de la Mocha, pero principalmente Penco, y instalan su fuerte en Penco, había sido la batalla de Andalien, ¿cierto? eh, el ejército mapuche, las fuerzas mapuche iban atravesando el Biobío, y en el momento que lo atraviesan, Valdivia habla de un cometa, otros se habla de un aerolito que pasó.
¿Y qué dicen las personas? Que lo que realmente ocurrió ahí fue, bueno, un fenómeno de la naturaleza, ¿cierto? Pero lo que los españoles interpretaron o atribuyeron mañosamente a la Virgen María, y que habría sido la Virgen María la que bajó desde el cielo. Valdivia dice que fue un cometa que cayó y que de ahí salió una hermosa mujer que se dirigió a los peñis que iban a combatir, y, eh, y les habló y les dijo, oye, no se metan con estos cristianos porque son muy poderosos y los van a matar a todos, tratando de disuadirlos de atacar. Y luego, cronistas dicen de que cuando pasó este cometa, en realidad vinieron los hechiceros, que imagino, interpreto como machis de esa época, que hablaron con el demonio, hicieron sus ceremonias y hablaron con el demonio para ver qué era lo que realmente había que hacer, qué señal se había dado. Pero si esto lo traspasamos a la cultura mapuche, la interpretación para los españoles, que era blanco-negro, o estás con mis códigos, que son Dios, o estás con tus códigos, que son el demonio. Y para los códigos mapuches de esa época, sin duda había una mirada asociada a la, a la dentro de la espiritualidad, donde el machi le preguntaba, le consultaba, no me voy a aventurar a decir a qué entidad espiritual, pero cuál era el camino a seguir. Finalmente deciden atravesar el Biobío y atacar Penco. Lo curioso de esto es que Pedro se despliegan en 3 batallones gigantescos, y Pedro Valdivia se atrinchera en el fuerte de Penco y da la orden a la caballería. Unos dicen que no fue Valdivia, que fue Pedro Villagra, y otros dicen que fue Jerónimo de Alderete, que va a la carga caballería de unos, ¿cuántos habrán sido? 60 jinetes, más los mapuches que peleaban del bando de los españoles, que no eran 100, pueden haber sido 1000, 2000, y con esta carga, cuando chocan contra las fuerzas mapuches, que los primeros que iban adelante, los que combatieron en Andalián, o sea, ya conocían cómo eran los caballos, arrancan al primer choque. Eso es muy raro. Venían armados, venían preparados, ya conocían al enemigo y arrancan al primer choque. Entonces ahí uno se hace la pregunta, bueno, ¿a qué se debió que hayan arrancado? ¿Habrá habido, eh, ¿habrá habido alguna diferencia entre los machis, si es que eran varios, en la interpretación de lo que significó este aerolito? ¿Habrán los machis dicho algo y los toquis dicho otra cosa? Porque los toquis tenían el monopolio del poder en esa época, con el tiempo de guerra, por sobre los machis, obviamente. Entonces, ¿habrá habido discrepancia entre estas instituciones políticas también, digamos, machis y toquis? Y obviamente esto se traspasa a las tropas, y las tropas a lo mejor eran de la idea, no estaban muy convencidos de haber atacado a los españoles. La cosa es que al final arrancaron y fue una carnicería esa batalla. Y ahí los españoles después a los prisioneros les preguntaban por qué arrancaron, y unos decían que bajó un caballero del cielo vestido de blanco, con barba blanca, que era el apóstol Santiago, y otros dicen de que bajó la misma mujer, en este caso la Virgen María, y que les habría tirado polvo en los ojos y los ensegueció. Pero esa llamémoslo, prácticas de consultar a que los machis consulten al mundo espiritual respecto de ciertos fenómenos o situaciones, ocurre a lo largo del tiempo. Yo, para terminar la idea nomás, Peñi, lo vemos reproducido, por ejemplo, en el Parlamento de Quilín, en 1641, previo al Parlamento, donde erupciona un volcán. Dicen de que pasaron, describe Ovalle, si mal no recuerdo, Rosales, pasaron por el río Tolten, pasó unas islas de tierra con una especie de toro en llamas que bramaba. Otros dicen también de que había las aves imperiales, le llaman los españoles, águilas imperiales que habrían sobrevolado el territorio y que lo hacían solamente cuando venían catástrofes. Y todo eso lo interpretaron como que se venía algo muy malo, y por eso habrían aceptado gran parte del territorio, de los Lof mapuche, de los Futalmapo en esa época ya, aceptaron negociar con los españoles en Quilín, porque el mundo espiritual se lo decía. Y también hay razones prácticas, políticas. Se fijan, los españoles estaban muy poderosos, los peñilamien estaban muy mal militarmente, entonces estaban en pleno periodo de cosechas también. Había razones cuando Linco Pichón los recibe, ¿cierto? Y les propone la paz.
Entonces, había razones como que también materiales para haberlo hecho, pero el mundo espiritual fue muy importante. No sé, Peñi, tú si quieres aportar algo también ahí. Sí, bueno, uno cuando revisa las crónicas, bueno, hay que tener claro que la cultura mapuche es oral, partamos de esa base. Y gran parte de los relatos que nos llegan hasta el día de hoy por la boca de los ancianos también son relatos que como que uno los puede ver fuera del tiempo, ¿me entienden? Como que no hay un inicio, un final, no hay una lógica lineal dentro de este proceso de cuando se van relatando estos hechos. Y bueno, hay varias interpretaciones acerca de eso. Algunos plantean, yo creo que la más conocida, que los mapuches ven como el tiempo como circular, como cíclico, ¿verdad? Pero bueno, eso es como para dejarlo como ahí, como dentro de la conversación. Pero, entonces, ya, tenemos que los registros orales son los que nos hablan de algunos hechos acaecidos, no sé, hace 100 años, ¿cómo se llama este? Con relatos como ya más verídicos, no traen más verídicos, así como en el sentido de que dan con nombre, fecha y casi como con todos los hechos exactos como sucedieron, pero hay relatos que van mucho más atrás en el tiempo que a veces son como un poco más difusos, ¿ya? A la época de los españoles, la llegada de los españoles, 1400, estamos hablando hace 400, 500 años atrás, mayor cantidad de relatos de esa época no tenemos. Los más, creo que el más conocido y el único registro, o de los pocos registros que se han mantenido es el de Tren Tren y Caicai, me parece. No sé si hay otro relato de la época que los cronistas hayan puesto dentro de su escrito que más o menos evidencie no sé, pues, más relatos mapuches de la época, ¿me entiendes? Ahora en la actualidad sí, pues ya tenemos desde 1890, 1870 ya diferentes estudiosos gente que entra a Gualmapu y recoge algunos relatos y los transcribe, entonces ya tenemos algún registro más escrito, más moderno. Entonces cuando digo esto, porque gran parte de la espiritualidad que nosotros por lo menos tenemos como en acceso a un registro, aparte del registro oral de la gente anciana, es con las crónicas, ¿verdad? Y las crónicas, cuando cuentan desde la perspectiva española, desde esta perspectiva occidental, esta perspectiva que claramente está muy cristianizada en ese tiempo. Y cuando está muy cristianizada no es raro encontrar como epítetos como brujería, hechicero, el pecado, el diablo, como típica como caracterización desde como entiendo yo, al otro, ¿me entiendes? Sin embargo, lo interesante de leer estas crónicas quitando esos aspectos es que entregan mucha información que nosotros vemos o los que han participado en ceremonias mapuche en diferentes partes de Gualmapu, una continuidad. Vemos una continuidad en la estructura de la espiritualidad mapuche. Y eso no es menor. No es menor porque estamos hablando de 400 años, 500 años, aparte de los últimos 150 años de imposición cultural occidental brutal. Pero no es menor que hasta el día de hoy veamos una continuidad en la práctica espiritual mapuche, ¿ya? Yo creo que el ejemplo más claro es, y aquí vamos a un poco avanzar un poco en la historia, yo creo, Nelson, en el relato de Pineda de Bascuñán, Cautiverio Feliz, ¿verdad? Este español que fue en la batalla de las Cangrejeras, me parece que fue tomado prisionero, Sí, ¿sí? Un lonco, con Lientur, sí, Lientur, el por lonco ahí con Maulican. con Maulicán, y un lonco lo toma como prisionero. Pineda Bascuñán está un tiempo dentro del mundo mapuche, está inserto como prisionero, obviamente, pero también como invitado. Ahí se genera una lógica bastante interesante en esta relación con el lonco con el que está el Pineda Bascuñán. Y bueno, él relata en su libro, bueno, Cautiverio Feliz, ahí uno puede llegar a interpretar, y él, bueno, siempre expresa lo que ve desde su perspectiva española. Pero hay un relato muy interesante, una parte de este libro habla de una ceremonia que en la época él le dice machitún, que probablemente muchos también lo conocen como machitún, que en algunos territorios tiene otro nombre más específico, pero después lo podemos conversar eso. Pero me parece interesante porque hay videos, sí, para los que nunca han participado de alguna ceremonia mapuche,
ya sea como un tema de sanación, ya sea como un cambio de rehue, ya sea como, ya hay diferentes tipos de ceremonias, donde que ustedes lo pueden buscar hoy día, ya como en la actualidad más cercano. Y hacen la comparación con este texto de Bascuñán y la estructura se mantiene. ¿En qué sentido? Miren, les voy a leer un poquito. Dice, voy a leer un pedacito. Acabamos de comer, escribe, y tratamos de ir al rancho y curar al enfermo. Esto era ya sobre tarde, y en el interior fueron algunos adherentes por ramos de canelo, para empezar, canelo, por un carnero, cántaros y ollas, y fue acercándose la noche, con lo cual se juntaron los indios vecinos y parientes del enfermo. Me llevó el cacique Maulicán en su compañía, habiendo preguntado previamente al machi si estorbaría mi asistencia, a lo que respondió que bien podría asistir en un rincón de la casa. Solamente con ese párrafo, yo creo que los que hemos participado en alguna ceremonia o los que también conocen un poco del protocolo dentro del mundo mapuche, ahí hay algunas cosas que se mantienen. Para empezar, el pedir permiso antes de asistir a una persona externa para un evento tan potente como en este caso como el curar a un enfermo. Pero incluso hasta el día de hoy, en ceremonias como Yeyipún o en actividades, también hay que está la lógica del pedir permiso. Es como súper ahí está presente. Y se le pregunta en este caso a la autoridad espiritual, que en este caso era el machi. Entramos ya de noche al sacrificio del carnero. Tenían en medio muchas luces. En un rincón del rancho estaba el enfermo, rodeado de muchas indias con sus tamborilejos, pequeños, cantando una lastimosa y triste tonada con las voces más delicadas. No cantaban los indios porque sus voces gruesas debían ser contrarias al encanto. Bueno, ahí él habla ya mete un poco del tema de la occidentalidad, pues el encanto, este como acto como para sanar. Estaba cerca de la cabecera del enfermo un carnero liado de pies y manos, y entre otras ramas frondosas de laureles tenía puesto un ramo de canelo bien grande, a modo de mesa, en que había una quitra, pipa de tabaco encendida, de la cual a ratos el machi, en este caso era un machi hombre, sacaba el humo y lo esparcía entre las ramas y donde el doliente yacía y la música asistía, a todo lo cual las indias cantaban lastimosamente. Voy a adelantarme un poquito en el texto y me acá ya. Dice, después de esto sahumó la casa con el tabaco, el machi, que de la boca echaba humo. Llegó al doliente y con el propio cuchillo con que había abierto el carnero le abrió el pecho, de modo que patentemente aparecían los hígados y tripas, y las chupaba con la boca. Todos juzgaban que con ella acción echaba fuera el mal y lo arrancaba del estómago. Todas las indias seguían cantando tristemente, y las hijas y mujeres del paciente estaban llorando, a la redonda y suspirando. Volvió a hacer que cerraba las heridas, lo que a mi ver parecían apariencias del demonio, y cubrióle el pecho nuevamente. ¿Ya? Habiendo dado 3 o 4 vueltas de esta suerte, vimos de repente levantarse de entre las ramas una neblina oscura, a modo de humareda, que las cubrió, de suerte que nos la quitó de vista por un rato, y al instante cayó el encantador en el suelo como muerto, dando saltos el cuerpo para arriba como si fuese una pelota, y el tamboril, que en este caso era un cultrún, a su lado de la misma suerte, saltando a imitación de el dueño, lo que causó gran horror y encogimiento, obligándome a encomendarme a Dios. Hasta entonces había estado en notable cuidado a todas las acciones, y luego vi aquel horrible espectáculo, tendido el machi en el suelo y el tamboril saltando solo juntamente con el dueño. Se me angustió el alma y se me erizaron los cabellos, y tuve por muy cierto que el demonio se había apoderado de su cuerpo. Bueno, el texto sigue, el relato es muy colorido. Pineda de Bascuñán tiene esa característica que aparte del relato histórico o lo que él presenció, lo adorna con párrafos de la Biblia, lo compara con lo judío un poco. Es como muy extenso su libro solamente en cuanto al colorido que le pone. Pero hay algunos elementos que, como yo les mencionaba, que se mantienen en cuanto a los que han participado en esta ceremonia. No sé qué piensas tú, Nelson, antes de seguir. Sí, quería complementar algo que hablaste tú al principio de respecto a Ren y Caicay, y que es relatos que hayan tomado los españoles anteriores.
Y es lo que se habla respecto a los linajes, hasta dónde el pueblo mapuche en esa época, cosas que estudian harto los antropólogos, ¿cierto? Eh, Podían reconocer o recordar a su antepasado. Y ahí se habla de un tal Eponamón, le dicen. O Epunamón, que en realidad creo yo que se refería a Epunamun, y que era un gran toqui, que era como en el fondo el padre de todos los mapuches. Y lo que interpreta, creo que esto lo hace Tom Dillehei, ve un poco de que viene a ser estos antepasados como un de linaje, finalmente. Que dentro del linaje, incluso más allá del linaje, tal vez hasta de clan, que son cosas diferentes, ¿cierto? Hay una... finalmente se mitifica el nombre de alguien que ya nadie recuerda físicamente, a lo mejor ni siquiera sus hazañas concretas, pero ya pasó de ser alguien importante, vivo, falleció, y empezó a transcurrir el tiempo y ya se perdió la memoria, pero quedó este mito. Y ese es el famoso Epunamun, que también se perdió después con los cronistas, y eso ya se menciona un tiempo y después desaparece las alusiones a él. Eso quería complementar más de No, lo pero que del dijiste. texto de... Y respecto de Pineda, sí, o sea, ustedes ven hoy en día un Satucutrán, por ejemplo, que es lo que se le llama machitún, ¿cierto? Machitún significa lo que hace el machi, sí, literalmente, y, y es más o menos eso. O sea, tal vez no van a ver un cultrún rebotando, por lo menos yo no lo he visto, solo, pero sí, yo conozco relatos de machis que han sido enterradas, una machi que fue enterrada cerca de Purén, y ahora hace 40 años atrás, y se dejó su cultrún, porque día a día, al lado de su tumba, porque día a día el cultrún solo se iba a enterrar para llegar hasta ella. Y dicen que día a día se iba enterrando hasta que llegó a ella. El cultrún moviéndose solo, ¿se fijan? Es lo mismo que describe Pineda Bascuñán, donde el cultrún también tiene una fuerza, sea que sea la fuerza del cultrún, o sea una fuerza externa que lo mueve, tendrá que ser un machi, pero hay una repetición. Y también encontramos descripciones de los machi que hay sobre la iniciación de un machi, el Ñeikurawen, u otras, que, que son del siglo XX y que son similares a las de hoy, similares a las del siglo XIX. Tal vez eh, una diferencia fuerte, es que no sé si aquí me voy a salir un poco de que está asociado con los machis, pero no sé si va a hablar va a citar otro autor, Peñi, No, no, dale no. para no, ya, porque bueno, la iniciación de los machis en general tiene que ver con Peuma principalmente. Pero no es solo Peuma, también el Perimontún, que es como una visión, pero el Peuma tiene sueños. Y no es solo el Peuma, sino que son una serie de cosas que a una persona que está predestinada para ser machi le van ocurriendo. Y ahí es donde tenemos los machis que son finalmente es elegido para, y el machi tiene que tomar este destino, que es una carga, que es dolorosa a los machis, normalmente no les gusta ser machi, por lo que la responsabilidad que conlleva, y, y finalmente a lo mejor querían hacer otra cosa con su vida, pero desde la espiritualidad se le dice, tú tienes que ser machi. Algunos machis hablan de Dios, Dios me eligió. Otros dicen, el espíritu de un machi me escogió a mí y me tomó. Y yo hoy en día soy machi porque ese espíritu anterior, otros que es un antepasado directo, lo tomó. Entonces depende siempre del lugar. Y así también hay distintos tipos de machi. El chalca machi, el yufque machi, que vale decir tienen distintos nehuanes, distintas fuerzas, y son elegidos de distinta manera. Y una de las cosas que ocurría sobre todo en Polmapu, es el tema de los Reni. No sé si muchos, probablemente los que están escuchando, saben lo que es un Reni. Bueno, aquí nos El saltamos a otro Reni tema ya, pues. Ya. es que está asociado con el nombramiento de los Sí, machos. sí. Y hay machis que los Reni son, llamémoslo, cavidades que te permiten llegar al mundo espiritual, pero especial. Pero hay, sobre todo en Puelmapu, los Reni, en el lago Lácar, por ejemplo, hay hartos Reni, que le llaman allá las Salamanca, donde son escuelas de machis. Y ahí la gente va y se prepara. Entonces, eso es del siglo XIX. Y todavía hoy se dice, a pesar de que en Puelmapu los machis están recién empezando a volver otra vez, pero se dice de que ahí hay grandes escuelas de machis. Todavía la gente habla de eso. A mí me contaron una historia ahí en el lago Lácar de una pared que había ahí, que había un joven de antropología, no recuerdo qué universidad, que había estado recorriendo, investigando estas cosas. Iba recorriendo comunidad en comunidad preguntando dónde estaban las entradas a estos reinos
Y resulta que el Peñi me contaba bueno, que él lo había conocido y que un día lo vio medio desorientado, medio loco, y de repente desapareció. Y un día lo encontraron a orillas del lago muerto. Entonces, andaba metiéndose donde no correspondía, donde sus fuerzas no manejaban. Eso hoy, en el siglo XXI, esas cosas en el siglo XIX también pasaban. Hay una continuidad, ¿se fijan? Sí, pues, bueno, volviendo, quizá tomando el texto de Pineda de Bascuñán, con la forma en que, bueno, el español ve en este caso a cualquier espiritualidad mapuche desde la figura del machi hasta la figura, hasta la actividad en sí, la ve todo desde una perspectiva negativa. Yo creo que ahí empieza a forjarse esta idea de que del bien y el mal en cuanto a lo malo está asociado a la espiritualidad mapuche y lo bueno está asociado a la otra espiritualidad. Y ahí empiezan a crearse también estos discursos acerca de la brujería, etcétera, etcétera, que son como, tienen su propio nombre en el mundo mapuche, pero esta carga cristiana que se le asigna ya desde el siglo XVI, lamentablemente también la escuchamos hoy día. Ahí también hay una continuidad en la cómo se vislumbra la espiritualidad mapuche desde el otro. Entonces, igual ahí es importante ver que no solamente hay una continuidad en las mismas prácticas mapuches que no tienen, incluso con todo lo que sucedió, se han mantenido muchas con su estructura, pero también la misma estructura de ver lo otro como algo negativo también se ha mantenido. Entonces, ahí es importante también hacer esa línea, esa comparación. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Peñi. Y lo vemos también la repetición, o sea, primero en la percepción que tenían los españoles que se ha reproducido, y ojo que ya en el siglo XIX se diversificó. Antes venía la diversificación respecto a las órdenes católicas que habían y que todas le daban un sentido obviamente negativo. Tal vez los jesuitas fueron los menos intolerantes dentro de la intolerancia que había respecto de la relación con la nación mapuche, porque los jesuitas participaban en rogativas, iban, no les gustaban, por supuesto, pero se esforzaban por tolerarlas. Había otras órdenes que no eran muy amigas de eso. Los capuchinos también participaron, pero después ya en el siglo XX empiezan a llegar otras corrientes, ya las corrientes evangélicas, con distintas tendencias, ¿cierto? Y todas, en el fondo, atacando hasta la lengua en algún momento, no sé si todavía seguirá siendo así, se le satanizó, que era parte del demonio la lengua, que los hechiceros se comunicaban en la lengua y se les prohibía a las personas hablar la lengua. Entonces hay una continuidad que se fue diversificando respecto a los mismos credos del cristianismo. Y respecto del mundo mapuche, también encontramos no solo en el quehacer del machi, sino, por ejemplo, en el Guiñetún, cuando describen cómo se celebraban los Guiñetún antiguamente, hablan de que el baile lo hacían, ¿cómo era? A ver, antes del Guiñetún, ¿cómo era el purrún? Que el purrún es el baile. El purrún lo hacían lo hacían, por ejemplo, después de que se ganó Curalaba, la victoria de Curalaba en 1598, vino la celebración, el Auca Purrún, en este caso el baile de la guerra que lo describían, y estaba el Rewe al medio, y tenían ahí puestas las cabezas colgando de los capitanes, los más importantes que murieron, y unidas con un hilito de cada gran lonco. Y la gente, ¿cómo bailaba? Era el mismo baile de hoy. La gente giraba en torno, bueno, estaban con sus lanzas, iban girando con los saltitos, ¿cierto? El salto, los que han bailado, eh, el mazatún, creo que se llama, cuando se va girando, y se va repitiendo eso en el tiempo. Después, en el siglo XIX, se describe el mismo tipo de baile. Y hoy existe el mismo tipo de baile, el Lafkenpurrún, por ejemplo, que es un baile que imita el desplazamiento de las olas del mar. La misma manera de hacerlo. Los instrumentos musicales también han perdurado en el tiempo. Las pifilcas, que antes se podían hacer de hueso de animal, hay unas que han sido encontrados de piedra, que los arqueólogos le llaman piloilo, las de hueso también, Hueso de en enemigos este caso, caídos. de enemigos caídos, que se hacían de sus tibias, y les gustaban las de los españoles, decían, porque eran tibias más delgadas, les faltaban cazuelas, entonces esas las hacían sonar
de una manera que el ruido era mucho más, los españoles dicen de que era un ruido que Aterrador. eh, aterrador. Pues. Entonces, cuando andaban metidos los españoles en sus expediciones, había peñas escondidos en los bosques y hacían sonar desde lejos y con el eco, imagínense los ruidos de las pifilcas hechas a base de huesos humanos, y los españoles sabían que esos huesos eran de compatriotas de ellos. Entonces, eso obviamente hoy no se da, pero hoy se hacen de madera, y en el Se han siglo perdido XIX esas también se hacen de tradiciones. madera, claro. Yo digo menos mal, yo digo menos mal. Pero eh, el cultrún, cuando describen el tambor que dice Pineda de Bascuñán, el El cultrún es el tamborilejo, mismo, sí. el tamborilejo es el mismo. Entonces, ahora, a lo mejor ciertas significaciones puedan ir variando y no tenemos manera de comprobarlo porque los españoles no se interiorizaban en la cosmogonía como se hace hoy, que la gente mapuche y no mapuche ve el significado de las estrellas, el significado. Los españoles a lo mejor lo resumían o lo reducían a uno o dos conceptos. Pero hay una repetición en este tipo de prácticas, las entonaciones de cómo se hacían los rezos, le llamo rezos para entendernos, ¿eh? La rogativa, ¿cierto? El Yayipún, el Ñatún, cómo el Ñempín, el Lonco, hacía esto. Yo quería citar acá, este es un libro muy bueno, que es Costumbres Araucanas de el señor Robles y Eulogio ¿De Robles Eulogio Robles? Rodríguez. Sí, Eulogio Robles Rodríguez. Y él, por ejemplo, y escogí el más cortito de todos, sí, es nada. Pero quiero imitar un poco cómo hacía la gente en esa época y cómo se hace todavía. Los que han ido a Guillatún van a decir, ah, sí, sí, eso es así. Los que no han ido a Guillatún van a poder traspasarse allá o los que no han estado en una rogativa. Por ejemplo, él dice, para pedir lluvias, dice. Voy a ver si no me falla mi mapuzunguna porque se me traba el uwa, que es el choclo. Miren, el utuentañi mawen, kuruañe fechawen tru, el utuentañi wauko, kureañe, cuse pelli. Aquí dice, dame otra vez mi lluvia, lo interpreta este señor, hombre viejo de cara negra, dame otra vez mi estero, alma vieja de cara negra. Acá él mismo hace una cita acá abajo que dice que Fray Jerónimo dice que Cusé no es alma, sino que sería como mujer vieja. Yo también lo interpreto así, porque ahí está la dualidad. De hecho, en las rogativas se habla del hombre viejo y la mujer vieja, y eso también es muy antiguo. Hay unas oraciones ahí de Calfucura en las cartas que también habla del hombre viejo y la carta vieja, siglo XIX, pues Mapu, La mujer en vieja. la mitad de la Pampa, el hombre viejo y la mujer vieja. Ah, claro, la cara vieja, dije. La carta vieja, dijo. Después, carta, chuta. Bueno, Ferenen Mai, Lelipe Yu Mai, Kurulon Kofu Chawan Tru, Feren Mai, Ranin Wenul Men Kusepuli, y ahí toda la gente atrás, oh, más en el coro. Y dice, favoréceme pues, te ruego, pues viejo hombre de cabeza negra. El negro cuando se pide lluvia, se ocupan banderas negras. Cuando se pide buen clima, se ocupan normalmente banderas blancas. Y la bandera azul está asociada a los antepasados. Y después favoreceme pues en medio del cielo, noble alma vieja, pero en realidad yo soy de la idea que es mujer vieja. Después ya, y esto es lo último, Fachiunto maitá leli pueyumai, curulon cocu cepelí, hoy pues te paso a rogar pues alma vieja de cabeza negra. Y esa rogativa se hace, bueno, los guiñatún, hay una persona que dirige, pero normalmente las personas mayores y hoy en día en el siglo XXI, cuando no son tantos los hablantes, pueden ser jóvenes también que están adelante haciendo la rogativa, de rodillas, ¿cierto? Puede ser una hojita de canelo, con sangre de cordero o con mudai, y se va entregando, se va vaciando, se va entregando otros con mote, y hay unas ilustraciones antiguas que muestran rogativas mapuche hechas por españoles, siglo XVI, XVII, XVIII, donde grafican exactamente lo mismo, todos mirando hacia el este, arrodillados, con el rehue aquí al frente, y haciendo lo mismo que se hace hoy, 200, 300 años. ¿En qué ha habido algunos cambios? Y para eso hay que haber estado en las rogativas. Que de repente se escucha algún peñi, yo lo he escuchado, decir, no sé, ya cuando hablan de chau Dios, ya incluyen el concepto de Dios. Incluso la palabra chau ya es padre. Aunque el padre no es contradictorio también a la cultura, si está el padre y está la madre, ¿cierto? Y está el hombre joven y la mujer joven, que a lo mejor todavía no es padre y tampoco es madre.
Entonces están los 4 estados de nuestra vida, la juventud y la vejez de hombres y mujeres. Pero también otras veces, no sé, Mayume yu chau Dios tami Jesucristo meu, o sea, feu meu mili tu fachi mapumu, o trecali tu fachi mapumu, gracias Padre Dios porque Jesucristo está con nosotros, está aquí en la tierra y está caminando con nosotros o entre nosotros. Entonces ya entra Jesucristo. Eso yo se lo escuché a una machi una vez. La machi tenía cosas de acá de las, ¿cómo se llaman estas cosas que ocupan los católicos, Peñi, que llevan imágenes acá, que son pulseritas? Santito, como... Como unos santitos con ilustraciones de santos o de vírgenes. Entonces eso ya es sincretismo, ahí hay un cambio. Lo que hablábamos la semana pasada parece, no lo conversé aquí en el programa, pero fue de que también los machis han ido asumiendo un rol distinto, ahí hay otro cambio, que Claro. antiguamente los guiñetún los dirigían los ñempín, antiguamente, siglo XIX. Los machis no se metían en los guiñetún, y los loncos podían ser a su vez ñempín. El lonco es la autoridad civil mapuche, y el ñempín es como el dueño de la palabra, el que habla, pero habla el que domina la palabra, pero también puede hablar Como desde la tradición, el que habla desde la como desde la tradición, tradición. justamente. Y, pero hoy en día los machis hay una emergencia, ha habido una emergencia donde llega la invasión chileno-argentina y se crean primero las comunidades, empiezan a aparecer ¿Puedes revisar redes sociales? en Facebook, sí, aparezco ahí contigo y sabes que 9 personas mirando ahora, comenzó a transmitir hace 36 minutos, dice. No, sí se cortó parece acá. A ver, vamos a recargar la página. Y acá, claro, Instagram también aparece. Ah, no, pero Instagram está en vivo, ¿eh? Diría que Instagram nunca dejó de estar presente. ¿O no? No, yo diría que Instagram sí, siempre estuvo en vivo. Y YouTube también está en vivo y no ha dejado de estar. Pero ese fue Facebook, ¿no? Sí, de Facebook nos desconectamos. Ya. No, pero volvimos a estar en vivo, Ah, parece. ya. Ya no me acuerdo de qué estaba hablando. Ah, ¿Comentarios? ¿Hay de que comentarios o no? sí, a ver, sí se pegó, dicen acá en Instagram, dice se pegó. Ahí Chalto Peña, todo está funcionando, dicen acá. Eh, eh, Se pegó, dicen. Sí. Pero parece que volvimos a la normalidad, se escucha bien. Se pegó un poquito, pero ahora todo bien. Sí, no tuvimos problema en Instagram. Ah, ya. Y acá en YouTube han hecho varios aportes, ¿ah? Han conversado, mira. Bueno, desde el Polmapur, Peñi, Fabio Namuncura, parece que a usted, Peñi, nos conocimos en un Yatuna Ría y Calma, hace como 2 años atrás, pareciera ser, mal no me falla la memoria. Acá, ¿qué diferencia hay entre Buñol Tripanto y Huetripanto? Dice John Sarrans, que lleva varias semanas aquí con nosotros, en nuestro programa acompañándonos. Bueno, Huetripanto, Buñol Tripanto, en realidad depende del territorio, pero Huetripanto es como un concepto más moderno, como se le ocupa, pero Buñol Tripanto depende de las personas. Algunos dicen que Buñol Tripanto y que Huetripanto Tripanto es una cosa inventada ahora, postmodernista, ¿cierto? Del año nuevo, y que en realidad no significa eso porque hay otra interpretación que se le da a la palabra Huetripananto, que no sabría explicarla yo mismo, pues según es más bien limitado en ese sentido. También Pero Elisa son, Loncón hace unos días sacó como en Twitter me parece, o en Facebook, que ella como que hablaba un poco, bueno, Elisa Loncón es una también que es lingüista de la Universidad de Chile, ha hecho hartos trabajos sobre el tema de la lengua mapuche, así que también no es cualquier persona en cuanto al tema de la lengua. Ella menciona que, bueno, hace la categorización en cuanto a que Huetripantu sería como la traducción literal de Año Nuevo, que no va al significado de cambio de ciclo en cuanto a la espiritualidad mapuche, y que el correcto término sería Huiñol Tripantu con esta lógica de retorno, ¿ya? De un retorno en cuanto a la naturaleza que vuelve nuevamente bueno, los días se habían ido acortando, la noche alargando, pero ahora empieza nuevamente el proceso de regreso del sol en este caso. Igual ahí pueden buscarlo ustedes por redes sociales a la mía Elisa Loncón. Ella, como les decía, lanzó
este tweet, me parece, o en Facebook un post, pero también que lo aporta a la discusión, pues igual aquí hay diferentes territorios donde se nombra de diferente manera, también no es nuestra intención decir cuál es lo correcto y cuál no, pero más o menos son términos que más o menos están siendo ocupados ahora. Sí. Y ojo, Guiñol con I creo que es garrapata. Guiñol con U y cremillas sería el retorno. Bueno, el Peña, ¿Por qué lo menciona? no, porque muchas veces se escribe con I. Y lo he visto harto que lo han comentado varios Peñas ahí, así que quería Tú decís que hubo una pelea tuitera, mencionarlo. también me contaste. ¿Ah? Una discusión Sí, tuitera. sí, también hay discusiones tuiteras ahí sobre el Guiñol y el Guñol. Bueno, Aliro Guantemil dice, buenas tardes, la espiritualidad de Machi me sorprende. Y por mar o llamado por herencia, el resultado, about, dice sobre, en inglés, al bienestar de nuestro ser, aceptable en todos los pueblos prehispánicos. Mao dice, perdón por la interrupción, pero hay que comentar que estamos a puertas de una nueva militarización de Gualmapu. Si siguen canjear su descarada estrategia de destrucción extractivista de Gualmapu. Sí, también está pasando. Le escuchamos en YouTube, YouTube sigan transmitiendo, dice el Peñi Juan Enrique Blumel. Y en Facebook, que estoy ingresando porque me había salido, ¿cierto? Eh, aquí se puede mencionar que, bueno, está cargando. En Instagram dice, ¿cuál es el significado del lucero de Venus dentro de la cosmovisión? Es el Gunelfe, o el del el lucero del amanecer. Lo primero que sale, lo primero, Gunel, el que, No, pues el el que se primero que levanta en la sale sería mañana. el atardecer. En la mañana No, pues sería el último que se esconde. Gunelfe, No, el no, lucero porque del me refiero amanecer. como que cuando se dice el primero en aparecer sería como en la noche. Sería la primera estrella en aparecer en la noche Claro, y tienes razón, y estoy al la revés, sí. última estrella La última en es desaparecer. desaparecer Sí, en la mañana. sí. Bueno, Aquí y también preguntan con la militarización de la Araucanía. Pregunta Ismael 4 Ross sobre el en- Guñelfe, pueden revisar el texto de Margarita Canivo con Pozo, Gabriel Pozo. Ellos hacen un que se trabajo llama bastante Huenumapu, acabado, muy sí, bueno. po. Buen Humapo se llama, Astronomía Mapuche. Hacen un trabajo muy, muy bueno en cuanto a que hacen un análisis también de cómo en diferentes territorios, Guñelfe en este caso, no es necesariamente Venus, por si acaso, también puede ser, hay otra estrella también que está ahí dando vuelta, entonces lo recomiendo para que lo lean, para que ustedes también ahí, ellos trabajan con fuente oral principalmente y con fuente escrita, entonces es un muy buen libro. Ahí Bueno, se pueden sacar muchas dudas acerca de estos conceptos. y en Facebook estoy viendo los que delante comentaron y se cayeron bueno, una Lamien acá feliz porque dice, por fin llegan las notificaciones de sus transmisiones, Chaltu Lamien Natalia Aguilera. Juan Muncura, así es Nelson, con los evangélicos hay un caso inclusive de asesinatos de varios de nuestros niños en Rucachoroy. Los habían declarado poseídos por el demonio, dice Juan Namuncura. Uf, eso no está en mis libros. ¿Podría ahí comentarlo para compartirlo acá? Pero el Más, Rucachoroy más en está en detalle. Polmapo, ¿verdad? Por Mapu, sí, por Mapu, la cordillera de los Andes. Alejandra Hay Córdoba un, Carrasco dice, disculpa Nelson, yo estoy como interrumpiéndote todo el rato, pero hay un registro un audiovisual de documental Rucachoroy como del 60, ¿o no? muy bueno, Lo sí. has visto? Sí, muy Sí, buenísimo. muy bueno, buenísimo. Así que también aquí también nuestra función también es como ver que ustedes puedan también observar estos registros audiovisuales que a veces están medio perdidos por la nube y también algunos libros, pero hay un registro de Ruca Choroy de Puelmapu de la época del 60 de la televisión estatal argentina. Muy bueno el registro. Acá está en YouTube, ¿eh? Sí. Búsquenlo. Alejandra Córdoba Carrasco dice, Mario y Mario Lamien, ¿podrían repetir el término asociado a lo que Lamien Nelson dijo de Escuelas de Machi? Renin o Remin, no escuché bien cómo lo pronunció. Reni, se escribe con R-E-N con U cremillas, como Renu. Algunos lo hacen con I nomás, pero bueno, ahí no, cosa ya de lingüista. Después, Gonzalo Marillanca, Mario Lamien, ¿será verdad que un machi no se puede sanar solo, sino que deben recurrir a otro para su sanación? Buena pregunta. Ahí me dejó, yo los machis que conozco sí van a sanarse a otro lado. No saben, mire, soy bien franco, no me gusta estar aquí inventando cosas, así que es tarea para la casa esa. Bueno, yo sí he Nancy, escuchado que sí. Otras matches tienen que. tiene que sanarse. Sí.
Mira, volviendo también a los accesos que pueden tener nuestros seguidores, que por el contexto obviamente y también por un tema de que quizá muchos son de ciudad y no han tenido el acercamiento como quisieran hacia las comunidades, hacia también a esta espiritualidad más de campo, si podríamos llamarlo, no de campo en lo rural, sino que el hecho de asistir a donde las papas queman, como se dice. Eh, Hay un registro muy interesante que no es invasivo, que es el de un Neiko Rewen, me parece, de un machi en Temuco, hecho por el Museo Precolombino, en el 93 por ahí. Está en YouTube también. Y ahí él también, el proceso del cambio de rewe, él también lo asisten otras machis. También y hacen todo un proceso de sanación. Como les decía, no es invasivo como en cuanto a cómo graban, hay partes que no graban, piden permiso el resto del tiempo para ir grabando, entonces es bastante respetuoso el video en cuanto a mostrar algunas cosas. Así que también se lo recomiendo. Y ahí pueden ver algunas cosas que hablamos sobre Pineda Bascuñán que se mantienen y también sobre esta pregunta que hicieron en la asistencia. Por ahora, Aquí el porque lo Peñi, ideal es que puedan asistir en un futuro a un evento en vivo y en directo con todo el respeto y con toda la espiritualidad que se pudiese tener. Aquí el Peñi, Pañi Mapu Alan dice, encuentro muy buenos programas, harto Kimun. Me gustaría que algún día abordaran historias y grandes sucesos del Futagüi y Mapu. Está contemplado Peña. Y acá la señal online, ¿cierto? Daniel Colihueque dice, tengo relatos breves de historia de mi familia respecto a las niñas y mujeres machi cuando no fueron acompañadas o entendidas. Se morían y los médicos les diagnosticaban enfermedades psiquiátricas. Eso suele ocurrir cuando hay machis que tienen el Kichukutran, que se llama, que es una enfermedad inexplicable desde la perspectiva occidental. Le llaman, bueno, antiguamente eran enfermedades psiquiátricas, decían esas cosas de forma descalificadora, ¿cierto? Pero hoy en día los médicos simplemente dicen, no tengo idea de lo que tiene usted, no sé cómo ayudarlo, les pueden hacer escáner. ¿Y eso cómo se sana? Con medicina mapuche. Normalmente se hacen ulutú, se frotan hierbas, pero mientras no asuman como machi, van a estar en ese estado permanente de enfermedad. Incluso pueden llegar a morir. Bueno, Gabriel, y disculpe, sucedía que, bueno, durante todo el siglo XX, después de la invasión chilena-argentina, toda la práctica espiritual mapuche se demonizó. Ahí ya estaba el Estado de Chile y Argentina encima y también la religión, entonces era difícil que no cualquier actividad no fuera como catalogada como de brujería, cosas incivilizadas, etcétera, etcétera. Entonces también eso permeó un poco a la sociedad mapuche, sobre todo por la escuela. Ya la escuela igual cumplió un rol ahí de meterle en la cabeza a los niños que el resto, que lo que estaban haciendo sus padres estaba mal, o lo que hacían en sus comunidades estaba mal, en sus reducciones. Entonces sucedió, y de esto hay muchos relatos también, que mucha gente o muchos niños que se le aparecía este proceso, 9 años más o menos, sueños, visiones, dolencia, y se veía que era el tema de ser machi, los mandaban fuera a los niños, de los padres, a Santiago, donde pariente, a Temuco, donde pariente, Concepción. Entonces muchos niños que estaban como en teoría, como bien dijo Nelson, no sé si predestinados es la palabra correcta en español, en Mapudungun puede que haya otra palabra, donde el puyu de Machi estaba ahí presente, a esos niños los mandaban fuera, porque también permeaba un poco esta visión negativa de ser machi dentro del mundo mapuche, permeó mucho. Por lo tanto, muchos niños eran potenciales machis, se fueron del territorio y muchos territorios fueron quedando sin machi. Hay muchos territorios que no tienen machi que recién ahora están nuevamente levantándose machis porque ahora ya no lo ven como algo negativo y se acepta, ¿me entiendes? Pero eso sucedía mucho y también, bueno, el caso que usted mencionaba ahí, la persona que nos está viendo, también de muerte. Yo escuché relatos principalmente de que los mandaban fuera. bueno, acá, retrocediendo cuando preguntaron por el Lagunelfe, hay dos intervenciones súper interesantes acá. Una del Peñi Juan Enrique Blumen, que dice por YouTube que hay comunidades que dicen que es Gunelfe la flor del canelo. También lo había escuchado eso. Y acá el Peñi en Instagram, Quinturuf, uy, que el grafemario este de Ranguileo me complica. Quinturufpe, Quinturufke, me imagino. Unelun dice, dejar el amanecer.
un elfe, el que deja el amanecer, eso entiendo yo, dice el Peñi. Y acá dice, pero el Peño Lamien Pailiamil dice, pero ¿a qué se debe, creen ustedes, que la iglesia evangélica entró tan fuerte entre los mapuches? Y acá David SNBK pregunta por el libro, es Huenumapu de Margarita Canillo y el Peñiposo. Y lo que dice acá de los evangélicos, en realidad, si uno va a ciertas prácticas, sobre todo en Gulumapu evangélica, cuando hay un enfermo, por ejemplo, y se hace oración por el enfermo, y entran y toma el Espíritu Santo, ¿cierto? La persona que está llevando la rogativa en iglesias pentecostales muy tradicionales y arraigadas en Gulumapu, van a ver, esto es una observación muy personal, Una teoría que tenemos van a hace un ver, tiempo. claro, van a ver a muchos evangélicos, todos estos mapuches, que cuando entran en este trance es el mismo baile o paso cadencioso que le llamaban los españoles que las ceremonias mapuche. Y va y la persona hace con un cuchillo espiritual y abre al enfermo y le succiona el cuerpo y vomita el mal del demonio, que los machis también hacen eso. Entonces se da una lógica entre el mundo evangélico pentecostal, del Gulumapu por lo menos, y acá en Concepción yo he visto cultos donde también se llevan a cabo estas prácticas, son muy parecidas a los mapuches. Entonces hay un sincretismo a la inversa, no es un sincretismo donde lo mapuche se ve permeado por lo occidental, sino lo occidental se ve permeado por los mapuches. Llámenle una estrategia de penetración en el mundo mapuche, no lo sé, o sea, a lo mejor se dio con naturalidad y algunos pastores del siglo XX lo transformaron, no conozco la historia de la iglesia evangélica pentecostal en Gulumapu, pero sí hay prácticas que llaman profundamente la atención de eso. Yo quería mencionar, Peña, para los Mira, comentarios, un poquito, Peña, respecto sobre ese al mismo tema, Guñol disculpa. Timantu, ¿cómo Disculpe, Peña. ¿Ya? Bueno, sobre ese mismo tema, Sí, sí, sí. aquí tengo un libro que se llama Metamorfosis Ritual desde el Guilletún al culto pentecostal, de Rodrigo Mulián Tesmer, de la Universidad Austral de Chile. Él hace un trabajo, también el antropólogo, hace un trabajo en el sector de Lago Ranco, ya, sector, Lago Ranco está Osorno, cercano a esas partes, como hacia la cordillera, que más o menos refleja un poco lo mismo que estamos hablando, que habló Nelson ahora, y que más o menos es lo que queríamos como conversar, compartir un poco. Es cómo las iglesias pentecostales, en este caso, como que van entrando en comunidades mapuche, y como mucho de la ritualidad mapuche tiene como una lógica de como de adaptarse un poco a la misma ritualidad pentecostal. Y bueno, aquí él habla como también de estos momentos de climas, no tiene otro nombre, de momentos de momentos casi epifánicos, como que alguien tiene una epifanía o como que algo que te cambia, no sé cuál es el concepto, se me fue en este momento, la palabra exacta. Una ¿Qué hace visión, que... ¿Ah? una visión. No, cuando tú tienes como no sé, pues estás en una situación y como que te sucede algo que te conmueve totalmente y que te hace cambiar tienes una... Como el Queenie que entra el machi, que lo toma el espíritu de los Sí, puloncos. pero un nombre occidental. No me acuerdo en este momento la Que, palabra. Y ahí él más o menos explica un poco, desde su perspectiva, obviamente, de su occidental. estudio, cómo cómo logra un poco la pentecostalidad tomar también esta comunidad eh, en cuanto a, estoy intentando, como, te ha pasado que de repente estás intentando recordar la palabra, pero a la vez estás hablando, como que al final como que no hacen ninguna de las dos cosas? Bueno, me pasó eso exactamente. Les recomiendo el texto, la investigación, Algo para asociado con que, el chicle, ¿cierto? sí, Con el chicle. sí, y para que lo lean y también para que también desde otra perspectiva, obviamente, de la pentecostalidad y también las comunidades mapuches, pero este sector, Lago Ranco. Eso, disculpa, Nelson. Eh, Mira, acá quería mencionar también cómo el Huetrimantu se ha ido convirtiendo, además de lo espiritual, se ha ido convirtiendo en una fecha simbólica y repleta de efemérides. Quiero mencionar algunas.
Por ejemplo, el 20 de junio de 1992, el Auquín Gualmapu o el Consejo de todas las Tierras, ¿cierto?, crea una representación en Concepción. Escogieron el 20 de junio. Bueno, esto es ya historia más atrás. El 21 de junio de 2017, el Estado argentino restituye los cráneos de 6 personas, de 6 catrielches, o sea, de mapuches que estaban asociados al linaje de los Catriel o bajo la jefatura de los Catriel, que estaban estos en el Museo de la Plata. Hemos explicado en otros programas que el Estado argentino saqueó muchas tumbas y exhibió cráneos de grandes loncos, etc. No lo habíamos mencionado, pero siempre es bueno recordar que hoy estamos conversando, se quedó pegado, parece, Instagram. Sí, sí, estoy arreglando eso. Sigue nomás, Peña. Eh, hoy estamos conversando sobre espiritualidad mapuche en general, a través de la historia, y obviamente asociado al Guñol Tripantu, que ya conversamos la semana pasada. El 22 de junio de 2001 se restituyen los restos de Pangitrus Ñur de Aleubuco. ¿Ya? ¿Quién era Pangitrus Ñur? Fue un lonco Ñur, un lonco de los más grandes del siglo XIX. Él era Ranculche, del linaje de los zorros, esos Ñur, que normalmente se escribe Ngurú con cremilla, otros le escriben Nguor, porque no es difícil por dónde agarrarlo, ¿cierto? Y nosotros escuchamos a muchos argentinos de repente en documentales que hablan de Pangitrus Nguor o Gurú, pero el zorro, me van a corregir también porque yo no lo pronuncio perfecto, digamos, pero es como Ñur, Ñur, es difícil pronunciarlo. Y que sería como zorro cazador de pumas. Y él fue un lonco del linaje de los zorros, hijo de Painé, él murió el año 1877. Se habla mucho de él en el excelente libro escrito por Lucio Victorio Mancilla, que se llama Una excursión a los indios ranqueles. Léanlo, de verdad. Creo que está en PDF en internet. Una excursión a los indios ranqueles. Ese Él libro del que viaja, tú me va a contaste que las tolderías, le hicieron etc. bullying. ¿Ese? Ahí sí le hicieron bullying, porque ahí hay otras cosas culturales que no se entienden. Me sacaste el tema, pero es que es muy buen tema. Pero él, lo menciono brevemente para que queden entusiasmados. Él llega a hacer tratativas por su cuenta. El Estado argentino está como, de hecho, era un tipo muy ególatra. Él le encantaba vestirse con las ropas más caras. Entonces no era un tipo muy querido entre de las élites, siendo el de las élites. Y él llega acá y lo reciben, Panguitrus, y le dice, Mariano Rosas también es conocido, él, y lo reciben y le dicen, bueno, venga a saludar. ¿Y cómo se saluda normalmente cuando uno llega a una comunidad? Jerárquicamente, ¿eh? Cuando uno va en algo ceremonial, político, ritual, etcétera, pónganle el nombre que quieran, pero primero saluda el lonco, las autoridades van saludándose, pueden estar media hora hablando entre el lonco y todos los demás atrás esperando, y después van avanzando en el saludo y normalmente es apretón de mano, Mari Mari Peñi, dos golpecitos en la espalda, ya es como rítmico, Mari Mari Peñi, tun tun tun, Mari Mari Peñi, y uno va así avanzando de lado a lado. Después pasan las mujeres y en algunos territorios los hombres que van a caballo primero, después los hombres a pie, después las mujeres y después los niños. En Mari Mari Lamián dice las mujeres obviamente cuando se saludan y al final también en la fila están las mujeres y los niños. Así es la estructura del saludo. Y acá hacen lo mismo, pero la diferencia es que cuando este tipo, Mancilla, entra, el saludo no fue dándose la mano, sino que con los hombres consistía en luchar. Entonces se abrazaban y empezaban a luchar y tenía que uno levantara al otro. Y creo que eran 4 levantadas. Entonces imagínense de que él partió, tuvo que hacer eso con unos 60 peñas. Entonces el tipo decía en sus reflexiones, yo como hombre civilizado no podía mostrar flaqueza frente al bárbaro. Entonces el tipo tiene que haber transpirado, tiene que haber sufrido, y dicen que le dejaron al final a un peña que se llamaba Meli Debu, o Cegú, o sea, 4 ratones, así traducido literalmente. Y este peñi era bien gordito, y era Mochilifui, era muy gordito, lo describen. Entonces, imagínense que a lo mejor era un tipo unos 120, 130 kilos y él ya no podía más, después de haber levantado como a 50, y él decía que le llamaba la atención que estos bárbaros lloraban a carcajadas, o sea, reían a carcajadas y lloraban mientras reían. Y ahí casi no lo pudo levantar, y ahí ya las risas eran, pero ya... Y él cree de que era el saludo de los mapuches y lo describe como un saludo de los mapuches ranculches. Nosotros, Juan Carlos, lo vemos
como una burla que le hicieron, un acto de bullying, y él era autoridad, él era un coronel del ejército argentino que iba en misión semioficial, les decía, que al final fue reconocida, y lo bullearon, para qué les cuento, pero lean su libro, es muy, muy bueno. Bueno, los restos de Panguitrus los restituyen el 22 de junio del 2001. El 23 de junio de 1985 se celebra el primer Uñol Tripantu en el Cerro Ñelol por el grupo de teatro mapuche de Temuco. Acá lo interesante es que se celebró como en una especie de guiñatún. Miren el formato cómo cambió, se hizo público en el Cerro Ñelol, que hoy en día tiene se hacen muchos encuentros ahí, el Consejo de todas las Tierras ha hecho varias convocatorias ahí. Entonces miren cómo va tomando también un aspecto político y se hace abierto, no se cierra. El 23 de junio de 2017, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, le pidió perdón al pueblo mapuche. Y hago la cita textual. Quiero pedir perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos. Pero resulta que, eso 23 de junio de 2017, en noviembre de 2017, se destapa el escándalo del montaje de la Operación Huracán en su gobierno, donde, bueno, todos lo conocen, se inventaron falsos mensajes de WhatsApp entre distintas organizaciones mapuches que a lo mejor ni siquiera se llevan bien entre ellos. Y fue todo un montaje. El subsecretario del Interior, Alewi, viaja a Buenos Aires y se junta con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque supuestamente los puelches, o sea, los peñis del lado que hoy es Argentina, pasaban armamento al lado que hoy es Chile. Bueno, todo eso también resultó ser falso y se hizo con bombo y platillo, viajó a Lewy para allá. Bueno, vuelve Lewis, se destapa todo. Yo creo que todos recuerdan lo de la Operación Huracán. Chuta, perdónenme, pero yo creo que todos los chilenos nos sentimos inseguros a partir de ahí, porque decir, quieren meter preso a gente de manera injusta, ilegítima y con trampa, y hacen la trampa mal. Entonces uno dice, cuando me quieran defender de la delincuencia, que yo estoy en mi casa y soy víctima de un acto de delincuencia, bueno, ¿qué queda para uno? Para un simple mortal, si no son capaces de hacer un montaje de Decente. relativamente decente. Entonces, que compraron una cuestión del famoso programa del profesor Smith, Profesor, creo que. sí. Entonces, Harto chanta los mensajes que ponían en la tele. ¿Veiste claro, los WhatsApp que eran como Photoshop, así como... Y todos se lo compraban. Bueno, los canales de televisión todos los transmitieron así como verdadera evidencia. Pero bueno, y bueno, y mucha gente, miren, los terroristas, ahora, incluso José Antonio Cast salió tratando de terroristas que debían estar presos a todos esos peñis que estaban injustamente siendo sindicados por X delitos. Y no fue así. Entonces, bueno, que hasta la crema con la operación Huracán, el, el, el gobierno de la presidenta Bachelet, que había pedido perdón hace un par de veces, no hizo nada, no procesó a ningún carabinero, no dio de baja a ningún carabinero, bueno, no tenía las facultades para, sí, podían haberse querellado también, y finalmente el general director de Carabineros de la época, en el gobierno de Piñera, vinieron a dar de baja un montón de carabineros que participaron en esto, pero la presidenta Bachelet no hizo nada, a Lewy no le pasó absolutamente nada hasta el día de hoy después de ese montaje. Bueno, eso. ¿Qué más decir? Y el 24 de junio de 1990 hay un Lillipún en la Plaza de la Independencia de Concepción. Organizan este otro el Hogar Mapuche Pegundún y también estuvo el Colegio San Ignacio de los Jesuitas. El Yelipún una rogativa también y se hizo en la Plaza de Armas de Concepción, mediodía, mucha gente, se plantó un canelo, eso está en el diario El Sur, sale. Y el 24 después de junio de 1992, masiva conmemoración del Guiñol Tripantu en la cascada del Parque Ecuador. Yo tengo escrito Guiñol con I latina acá. O sea, estoy hablando en el la fondo de la garrapata. garrapata Tripantu, en la cascada del Parque Ecuador. Aucán Wilcamán, miren, fíjense lo que hace Aucán Wilcamán el año 92. Aucán Wilcamán declara esta fecha, el 24, como el Día Nacional Mapuche. Miren cómo va tomando vuelo el Guiñol Tripantu a partir de estos acontecimientos. Después, el año 98, también Guiñol Tripantu, 24 de junio, el presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, declara el día 24 de junio, lo declara de la boca para afuera, como el Día Nacional de los Pueblos Originarios. No pasó nada, no es feriado, eso fue hace ya 22 años atrás.
todavía no es feriado, pero eso se hizo. Y, y bueno, y esto es una coincidencia, el 26 de junio de 1884, el ya vencido, derrotado Lonco Manuel Namuncura, hijo de Juan Calfucura, se reúne con el presidente argentino, Julio Argentino Roca. Pero una coincidencia, no es eso, no tiene que ver con el Buñuel Tripanto. O sea, como pueden ver, hay una serie de hechos que se han estado dando y efemérides, y vamos a seguir teniéndolos, porque ya el Buñuel Tripanto está marcando un... Ya todo el mundo se está posicionando en el Buñuel Tripanto, mapuche, no mapuche, de una perspectiva mapuche, y hay que también no olvidarse de los Aymara en el norte con el Machac Mara y el Inti Raymi en los Quichua. Los Licanantay también lo conmemoran con nombre, creo que los Rapa Nui también. Entonces, también no hay que olvidarse de ellos que tienen su forma de hacerlo y no son, no, el pueblo mapuche no es el único en ese sentido. Bueno, Estamos como en la igual, hora, ¿cómo? Sí, pero como una reflexión final, yo creo que igual es interesante ver que desde una perspectiva histórica se mantienen ciertas prácticas culturales en cuanto a estructura, en cuanto a, a patrones comunes de acción, y que incluso después de los 150 años de la invasión que tuvimos de Chile y Argentina, donde vino esta, ¿cómo se llama? Este sometimiento brutal en toda su área, ya sea eh, militar, Estado, social, etcétera, etcétera, incluso religioso con la Iglesia Católica y también posteriormente con los evangélicos, los pentecostales y otros más. Se siguen manteniendo las mismas estructuras que hace más de 500 años, entonces igual eso dice algo que es importante destacar. Lo otro es que el Buñol Tripantu, frente a todo el fenómeno que está hoy día de la masividad, en cuanto a que la gente está cada día más interiorizándose con el fenómeno natural de que corresponde a este hemisferio, es decir, que sería como el año nuevo bueno, sería este cambio, este proceso del solsticio de invierno, que corresponde ahora en junio, y que no es el solsticio de invierno que celebramos el 24 de diciembre, que correspondería al hemisferio norte, ni tampoco a la fiesta de San Juan, que sería el solsticio de verano, pero del hemisferio norte en la misma fecha, 24 de junio. Entonces, la gente también se está interiorizando más con la forma de ver el territorio, ¿me entiendes? Porque el Buñol Tripanto es una forma de ver el territorio también en el que estás, en cuanto a su aspecto físico, espiritual, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que con respecto al Buñuel Tripanto es que parte en el 80 aproximadamente, 1980, que empieza como ya a salir desde la intimidad de la familia o de los grupos familiares en el campo, que están también ahí, que hacen una integración media rara con el San Juan, eh, pero sale de ahí y empieza a aparecer en las ciudades también, pues empieza a aparecer también en la asociación urbana, en los grupos humanos que tuvieron que emigrar durante el siglo XX en el 80 precisamente como una reacción a un decreto específico, que en este caso el decreto de Pinochet, el decreto 2000, se me fue el número, 1568 creo que. puede ser por ahí el decreto y algo, 2000 y algo, en el 79 que divide todas las comunidades mapuche y también como que plantea, según un peña historiador, que no me acuerdo muy bien el nombre ahora, que plantea que la legislación en sí, esa, da cuenta de que no existen mapuches y no existen indígenas en el territorio de Chile, somos todos chilenos bajo ese decreto. Bueno, la interpretación. Y la reacción que tienen los mapuches, bueno, la creación de los centros culturales, 1980, y también después posteriormente ADMAPU. Y ahí nuevamente empieza a aparecer este fenómeno y la celebración de Cuñol Tripanto también frente a la opinión pública, frente a los chilenos, mostrárselo a la sociedad chilena, que obviamente hoy día tiene una masividad mayor, se entiende, ya han pasado 20, 30 años, pero en el 80 es cuando se genera este mayor auge de querer mostrar ya fuera de la reducción, mostrar solo a la sociedad chilena cierta actividad, que en este caso es el Guiñol Tripanto. Entonces, el Guiñol Tripanto igual tiene una historicidad, ¿ya? Una historicidad que probablemente si la rastreamos bien encontramos registro de que se celebraba el solsticio de invierno hace 500 años, probablemente esta historicidad la podemos encontrar y también está presente ya masivamente desde el 80 y hoy día ya yo creo que va a seguir en adelante. Entonces hay cosas que la idea es no sacarlas como de su contexto y, tratar de entenderlas desde la propia historia. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos también.
Yo quería cerrar acá leyendo los últimos comentarios. Bueno, Instagram se nos cayó como siempre. Ya probablemente cumplimos la hora. No, Se que lo cayó. puse de nuevo, por si acaso. Ah, ya. Ah, no sabía, porque me llegaron unos mensajes ahí. Bueno, Margot Laplechad, disculpe que no pronuncie bien su apellido, Álvarez. Saludos, interesante tema, dice. Nuestros pueblos originarios deben estar siempre presentes. Después, después dice Carmen Gloria López. Saludos, Carmen Gloria. Son lo máximo, dice Chaltumay, de Moria por allá. Daniel Colihueque dice, se me colgó la conectividad, volví, dice. Alejandro Ramírez, ¿cuál es el significado de las banderas negras? Bueno, lo mencionamos, se pide lluvia. Daniel Colihueque, tengo relatos breves de historia de mi familia respecto a las niñas y mujeres machi cuando no fueron acompañadas. Pero eso lo hablé delante, pues estoy repitiendo acá, pajaronamente. Sí, están diciendo que el Peñi Painequeo se le escucha muy bajo. Y el Peñi Eusebio, buen programa, Chaltumais Peñi, Memoria Faipule Mlelu, Jorge Cayupil, se escucha bajo, Peñi Juan, Luis Agüenchu, lo de la matanza en Pelmapu, es en Loncoluán, distante unos 50 kilómetros de Rucas Choroy, eso para el Peñi Namuncura. Me imagino que la bien Luis Agüenchu se refería a lo que había dicho el Peñi Namuncura. Mari Pupeña dice la bien Marcela Colimán que Pulamien Mari Pulamien, perdón, a recuperar la WEN ñita iñu que mapu, la WEN ñe come moñen. Dice que la medicina de la tierra y que la medicina es buena, da buena vida. Frutapan con un gran abrazo desde Arenga, Guiñatúe, Huincul, Cerros de Renca, donde sé y mucha tierra antigua. Muy interesante el tema, dice la bien Cris Urtiz Berea. Natalia Aguilera, ¿tienen alguna bibliografía de uso de hierbas que puedan recomendar, además del Botánica Mapuche de Ernesto Wilhelm de Moesbach? Yo no conozco, hay Iván Catenza con una revista tiempo atrás que se llama Mapulahuen, parece. Esa podría buscarla. Daniel Colihueque, el otro día estuve escuchando un video desde el autor del libro titulado El Indio Deseado. Tengo ese libro, lo leí. Hablaba de machi hombre y machi mujer, que había una tendencia a seleccionar para machi al niño feminado. ¿Qué conocen de ello? La verdad que una vez lo conversé con un machi y me dijo que no, me dijo, oiga, me dijo, a mí me gustan las mujeres, me decía, no me venga aquí con cosas, no le gusta nada mucho mi pregunta. Y, y, Es que hay forma y forma de preguntar, pues Nelson, si no, igual... no, pero se conversó bien, pues si no, como hay una entrar así tan, pero al final, al final el Machi, ¿qué me quiso decir? Me decía, el Machi me dejó en claro de que no, pues es una selección, se selecciona desde el mundo espiritual. A lo mejor en algún territorio se puede dar así, ahí este caballero, no sé cuál será el fundamento que da, no recuerdo bien si lo fundamentaba en el libro. Después otra vez hay que una al Peña investigación de Juan se un... le escucha abajo. Ahí sí, ahí subí el micrófono un poco. Ah, ya. Hay una investigación de un Peñi allá en